Origen del conflicto armado, causas y consecuencias. El conflicto armado, entendido como confrontación entre insurgencia y el Estado, tiene su origen en la violencia política vivida entre 1948 y los inicios de la década de los 60. La guerrilla comunista, liderada entre otros por Manuel Antonio Marín, Tiro Fijo, no aceptó desmovilizarse ni entregar armas y continuó así hasta que se constituyó en fuerza levantada en armas y adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Para entonces, guerrillas comunistas Marquetalia, Río Chiquito y El Pato se organizaron y escogieron como territorio inicial zonas del Meta y Caquetá, donde existían, como en el caso de Vista Hermosa y La Uribe, colones desplazados del Tolima, Cundinamarca y Huila por la violencia política. Al ocuparse el territorio, especialmente de la Macarena y el Ariari, sus habitantes, que se sentían en abandono del Estado, sirvieron de objetivo de las FARC para proveerse de bienes y de personal para su ejército, creándose una especie de estigmatización de los gobiernos de turno, y quedaron los territorios en medio del conflicto víctimas del delito de lesa humanidad, como muerte de civiles, desplazamientos, secuestros, etc., frenándose así el desarrollo, causando así miles de víctimas. 2. Normativa para la atención y reparación integral a víctimas. Millones de colombianos víctimas del conflicto armado comenzaron a ser preocupación del Estado, que mediante Ley 387 de 1997 dictó normas y medidas para prevención, atención, protección de los desplazados de la violencia. En 2008, por Ley 1190, se declaró el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia. Para el año 2011 ya no se habla de desplazados por la violencia, sino de víctimas del conflicto armado interno. Se dicta la Ley 1148, conocida como Ley de Víctimas, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de víctimas con vigencia de 10 años. Vigencia que fue prorrogada por la Ley 2078 del 2021 hasta el año 2031. Diferentes decretos y resoluciones desarrollan los objetivos de la Ley de Víctimas en diferentes campos, uno de ellos el de salud. Se creó en desarrollo el artículo 37 de la Ley 1148, el PAT-CIVI, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral de Víctimas, que cuenta con metodologías y herramientas que garanticen la mitigación y superación de los daños mentales y físicos sufridos a causa del conflicto armado como víctimas, tanto individuales como colectivas, para la restitución de derechos y reparación del tejido familiar y social. La Ley de Víctimas sirvió de base para que en la negociación de La Habana se tuviera un punto especial en el acuerdo de paz, dedicado a las víctimas como centro de acuerdo. Este punto 5 está enfocado a los derechos de las víctimas en sus 4 ejes fundamentales de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Contempla la participación activa de las víctimas y busca como objetivo que éstas sean reparadas. Para hacer memoria de lo ocurrido en el conflicto armado y conocer la verdad, se creó la Comisión de la Verdad. Igualmente se estableció un mecanismo de búsqueda de desaparecidos. Para que existiera justicia, se creó la JEP, Jurisdicción de Paz. 3. Ruta de atención psicosocial. Trabajo interdisciplinar para coordinar la atención. Esto como finalidad de realizar procesos efectivos y significativos sin caer en vicios como la revictimización. Además que al ser un programa de reparación se debe buscar la reparación total. Charlas y talleres con la población. Estos van desde lo formativo hasta la parte de escucha de problemáticas. Orientación a las familias y a las personas de forma individual. Esto se debe hacer por medio de visitas domiciliarias y con profesionales idóneos
que permitan un acompañamiento integral en la parte psicosocial y de las emociones, así como ayudar a superar y abordar situaciones propias de la situación en la que se encuentra. 4. Ruta de salud integral. Estas deben ser enfocadas a la atención y prevención de situaciones de salud que puedan o presenten las comunidades afectadas. Al igual que la ruta psicosocial, estas requieren de un trabajo interdisciplinar para lograr una cobertura idónea. Se requiere una afiliación al sistema de salud nacional. Se debe hacer una valoración inicial. Si durante la valoración se encuentran problemas de salud, estos se deben atender por medio de especialistas y con traslados de ser requerido. También se debe realizar un trabajo preventivo, así se minimiza el riesgo de padecer alguna patología. Esto se debe hacer desde campañas grupales o directas al hogar, siempre brindando la información de manera correcta y el lenguaje fácil de entender. La prevención también debe ir acompañada desde la necesidad de crear hábitos saludables y que mejoren la calidad de vida. Estos se hacen desde talleres y actividades grupales. 5. Medidas de reparación. Autorrealización. Para rehacer sus vidas requieren de una restitución de derechos y garantía de no repetición. Necesidades de estima, reconocimiento. El apoyo psicosocial se debe hacer desde la no victimización y en pro de mejorar la calidad de vida de este grupo de personas, siempre con acompañamiento profesional. Necesidades sociales, afiliación. Deben ser reconocidos por el Estado y ser partícipes de los procesos de reparación, para así empezar a retomar sus vidas y el control de las mismas. Necesidades de seguridad y protección. Se debe apoyar con la adquisición de vivienda digna y en propiedad. Necesidades básicas. Garantizar los servicios públicos como agua potable de manera correcta, además de una alimentación digna y de calidad. Gracias. 6. Retos para la construcción de paz. La paz se consigue cumpliendo lo pactado en el acuerdo y haciendo efectivos los derechos de las víctimas, creando condiciones de convivencia y diálogo. En el caso de los territorios como Vistahermosa, que fueron de colonización en prioritaria, la implementación de la reforma rural integral y en el acceso a los bienes públicos como son la educación, salud, el ambientamiento sano y las obras de infraestructura.